Buen día para todos, compañeros. El día de hoy vamos a trabajar la guía de aprendizaje autónomo número 4. Les voy a hacer un direccionamiento de cómo se puede desarrollar. Entonces rápidamente vamos a mirar lo que les tengo que comunicar, ¿cierto? ¿Qué empieza haciendo la guía? Empieza por preguntarnos qué sabemos acerca de Mesopotamia. Te dice que con la ayuda de tu familia respondas qué son los jardines colgantes de Babilonia y si al caso conoces alguna de las otras 6 maravillas del mundo antiguo. Miremos rápidamente qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar Mesopotamia, la religión en Mesopotamia y la importancia de las leyes y las normas en todas las sociedades, ¿cierto? Entonces damos por iniciada esta clase mirando rápidamente lo que nos dice acá este muñequito que es nuestro, digámoslo, representante institucional. Él nos dice que viva el respeto por el libre desarrollo de la personalidad. Y pues como usted se da cuenta, se dejó crecer el cabello, claro que sí. ¿Por qué sucede esto? Porque pues como nos damos cuenta, en este momento histórico se están alzando en distintos lugares del mundo en contra del racismo, en contra del irrespeto por la diversidad, ¿cierto? Y en la institución educativa hemos hecho distintos talleres enfocados a qué, a combatir los estereotipos de género y la violencia de género. A que no porque tú eres niña entonces te toca practicar determinado tipo de deportes y los niños si juegan otro tipo de deportes, no. La verdad es que como seres humanos tenemos el derecho a elegir cómo nos vemos y también tenemos el derecho a elegir en qué creemos y mucho más también tenemos el derecho a decir lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces esto es por el libre desarrollo de la personalidad, por la libertad de expresión y por educarlos a ustedes estudiantes como esos jóvenes combativos que necesita este país, que son capaces de luchar por sus derechos y que son capaces de hacerse escuchar y que no necesariamente van a repetir y van a cargar con los prejuicios que tenemos nosotros las generaciones anteriores, sino que todo lo contrario van a construir una Colombia más libre, más justa, más equitativa, más diversa para todos y todas. Entonces esa es mi posición de por qué en este momento Tino tiene el cabello largo, pero posteriormente lo encontrarán con color de piel oscura y muchas cosas más, porque este es un país diverso donde no todos los hombres nos vemos igual, no todos tenemos el cabello corto o no todos nos gusta el fútbol, sino que acá este es un país de muchos seres humanos que piensan de formas diversas. Entonces, continuamos. Lo primero que me preguntan acá es entonces acerca de los jardines colgantes de Babilonia. Vámonos a mirar rápidamente la historia de Mesopotamia, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, compañero, venimos de estudiar la prehistoria, ¿cierto? La prehistoria es algo que tiene un sistema de producción llamado el sistema de producción comunismo primitivo. Esto quiere decir que durante la prehistoria, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que los seres humanos vivían y tomaban de la naturaleza únicamente lo que necesitaban para sobrevivir, no tomaban más allá de ello, ¿cierto? Que compartían en cierta medida las distintas cosas. Esto quiere decir que en la tribu, digamos, no había una propiedad privada o no había un ser humano por encima de otro. Ya cuando entramos a la edad antigua, que se inventa la escritura y que eso es lo que le da, digamos, la ruptura a este momento histórico. Todo lo que sabemos de la prehistoria es gracias a qué? A los fósiles, gracias al arte rupestre que encontramos en las distintas cuevas, como la cueva de Cromañón en Francia. Pero acá cuando hablamos en este caso de la edad antigua, pues ya tenemos que empezar a mirar que cómo se crea la escritura, por ejemplo, en Mesopotamia, que se creó la escritura cuneiforme, entonces ya con esta creación pues empiezan los seres humanos a dejar registro escrito de todo lo que les sucede y ya muchos años después nosotros encontramos algunos de los textos que nos permitieron estudiar y saber cómo vivían los antiguos pobladores del mundo, tanto en Mesopotamia como en Grecia, como en Roma, como en India, como en China, como en Egipto. Entonces, es la historia escrita lo que me permite saber cómo vivieron ellos. ¿Y qué es lo que me permite saber cómo vivieron entonces estos seres humanos? Pues la arqueología, la paleontología y el estudio de los fósiles y demás. Listo. La edad antigua, ¿hasta qué periodo va a abarcar? Va a abarcar más o menos hasta el año 500. ¿Y desde qué época más o menos? Pues podemos hablar incluso desde el año 6000 o desde el año 5000 antes de Cristo, donde estas primeras civilizaciones, digamos, van a aparecer, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la historia viene en, en retroceso hasta la edad antigua, hasta un momento que hemos marcado como el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Entonces hablaremos del año 6000 antes de Cristo, del año 5000, 4000 años, 3000 años, un año antes de que Cristo nazca y de ahí para adelante empezaremos a hablar del año
100 después de Cristo, 200, 300, por ejemplo, la Edad Media desde el año 500 después de Cristo, desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. 1000 años de historia que van a durar acá, desde que cae el Imperio Romano de Occidente hasta que se descubre América. Esa va a ser la extensión que va a tener la Edad Media, que ya lo vamos a ver después en séptimo, una edad de un sistema de producción feudal. O sea que, ¿cuál era el sistema de producción de la antigüedad? Si acá fue el comunismo primitivo, donde no había propiedad privada, donde no había clases sociales, acá ¿qué sistema de producción se tiene? Pues el sistema de producción esclavista. Para nadie es un secreto que tanto en Grecia como en Roma, India, China, Egipto, Mesopotamia, hubo esclavos que permitieron, digámoslo, o que tuvieron sobre sus hombros el desarrollo de la misma sociedad, ¿cierto? Bien, la edad moderna, ¿desde cuándo a cuándo va a ir? La edad moderna se va a desarrollar desde el descubrimiento de América hasta pues prácticamente ya la Revolución Francesa, que es cuando vamos a imaginarnos pues ya una época mucho más, digámoslo, en cierta medida progresista, con los pensamientos de Juan Jacobo Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de aquellos que se llamaron los pensadores ilustrados, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí ya la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y eso es lo que nos va a dar la entrada a la edad contemporánea, donde se van, digamos, a vivir ya no solo la Revolución Francesa, sino que también se va a presentar posteriormente la Revolución Industrial y mucho más adelante pues también la Revolución Rusa, que van a hacer, digámoslo, las revoluciones burguesas también, que van a permitir ya el desarrollo de un sistema capitalista, o también en cierta medida, digamos, la evolución de los medios de transporte, los medios de comunicación y los medios de producción en sí mismos. Listo. Continuaremos, compañeritos. No nos vayamos tan lejos en la historia, porque nosotros hasta ahora estamos entrando a mirar la Edad Antigua. Entonces acá que tenemos un mapa de las civilizaciones de la Edad Antigua. ¿Cuáles son? Egipto. ¿Qué río le dio vida a Egipto en la civilización antigua? Pues el río Nilo. Tenemos acá Mesopotamia, con el río Tigris y el río Éufrates, que le dieron vida a esta civilización. Tenemos acá la India, con el río Indo y el río Ganges, que le dan vida a esta civilización. Y tenemos acá en este caso a China, con el río Huangho o el río Huangsetu, o el río Amarillo y el río Azul, que le dan le dan vida a la civilización china. Acá en este mapa no sale, pero aquí también se ubicaría entonces Roma, y se ubicaría Grecia y Roma, que son las civilizaciones antiguas de Europa. Y acá tenemos a los aztecas, los mayas y los incas, que en este caso serían las civilizaciones antiguas de América, pero nosotros nos vamos a centrar en la civilización mesopotámica el día de hoy. Listo, entonces acá les hablo o les presento algunas de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por lo general estas son las que muchos historiadores, digamos, han llegado a concertar, que está la gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, está el templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, muchas de ellas que ya no están en pie, pero no dejemos por fuera otras de las que nosotros, digamos, tenemos en nuestro imaginario, que en este caso sería la muralla china construida por la dinastía Qin, la que le dio el nombre al mismo China, ¿cierto? Tenemos en este caso el Taj Mahal, que como sabemos es un mausoleo en la India. Tenemos el Coliseo Romano, que como vimos en clase, allí se desarrollaban las batallas de los gladiadores y batallas navales, entre otras. Tenemos acá en este caso pues algunas de América, como lo sería en este caso el templo de Tenochtitlán, el templo de Teotihuacán en México, y la ciudad perdida, la ciudad este es un vestigio de la civilización inca Machu Picchu. Entonces vamos a continuar, muchachos. Démonos cuenta dónde se ubicó la civilización mesopotámica, ¿cierto? El río Tigris y el río Éufrates, pero también pues obviamente está entre Europa, Asia, África. Tenemos acá Oriente, la civilización mesopotámica. Como se da cuenta, pues acá está la imagen de dónde se ubica. Acá hay un acercamiento que le permite a usted identificar que acá queda el Mar Negro, que acá queda el Mar Caspio, que este es el Mar Mediterráneo, que tenemos por acá el Mar Rojo, ¿cierto? Si usted se da cuenta de este mapa de Mesopotamia que yo le adjunté en la guía, es un mapa que tiene unas convenciones, dice que estas son las zonas agrícolas fértiles. Entonces acá podemos empezar a hablar ya de que se desarrolló en Mesopotamia la rueda, con la rueda y también con la yunta, que es ese artefacto que se le pone al buey para que deje el arado.
y junto a unos canales de riego que ellos construyeron que desviaban el agua del río y permitían que la tierra fuese más fértil, pues se generó, digamos, una civilización que tenía muchas ciudades-estados, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a hablar de la parte política, mientras en la antigua prehistoria los cargos de políticos eran en cierta medida, rotativos, porque pues el que gobernaba la tribu, la horda, era el más anciano. En esta Mesopotamia ya van a empezar a hacer cargos de tipo hereditario, porque pues ya van a haber unos personajes que le van a dejar también, digámoslo, el poder a otros, aunque pues uno de sus reyes era un jardinero, listo. Capitales. Tenemos acá que entonces me dice que las capitales fueron Nínive, Asur, Babilonia, ¿cierto? Me dice que algunas de sus principales ciudades fue la ciudad de Nippur, Uruk, Ur, la ciudad de Lagash. Tenemos que algunos monumentos artísticos pues que se encontraban en distintos lugares, ¿cierto? Entonces sabemos que estas ciudades-estados estaban construidas como amuralladas y también pues que tenían unos sigurats que iban a ser, digámoslo, donde se iba a guardar la comida. Compañeros, continuando con esta situación, me habla acá esta de estos periodos de la historia de Mesopotamia. De los periodos de la historia de Mesopotamia tenemos que hubo un pueblo llamado el pueblo sumerio, que fueron quienes dominaron a Mesopotamia desde el año 6000 a.C. más o menos, y allí se crearon las primeras ciudades-estado. Luego me dice que el segundo periodo es el reino de Akkad, entonces hubo un pueblo llamado los Acadios, entre ellos un señor llamado el rey Sargón, y el rey Sargón fue aquel que ayudó a consolidar Mesopotamia o a unificar todas esas ciudades-estado bajo, digámoslo, un solo sistema de gobierno, ¿cierto? Esto fue alrededor del año 3000 antes de Cristo. Como les digo, la historia viene en reversa. El imperio babilónico, que es cuando ya Mesopotamia toma este nombre, el nombre de una de sus ciudades de Babilonia, pues va a ser, digámoslo, la época de otro rey muy famoso llamado Hammurabi, que es un rey que va a hacer la compilación de unas leyes, algo llamado el Código de Hammurabi, ¿cierto? Entonces son las leyes que Hammurabi compiló de todos los pueblos que habían convivido en Mesopotamia. ¿Cierto? Aunque eran unas leyes un poco injustas, pues es el primer código de normas y de leyes y es muy importante porque pues para la historia de la humanidad no solo la rueda creada en Mesopotamia, no solo la escritura, no solo digamos los cálculos numéricos, no solo digamos las leyes y las normas creadas por Hammurabi, sino también todo lo que tiene que ver con la cosmovisión religiosa y con la misma filosofía van a tener su cuna en la Mesopotamia, que digámoslo también fue una Mesopotamia donde se desarrolló mucho la metalurgia, ¿cierto? Entonces donde se desarrollaron muchísimas armas para digamos, la lucha bélica y que también pues esto va a posibilitar el desarrollo y digamos la evolución de nuevos territorios, ¿cierto? Tenemos el Imperio Asirio, 1300 antes de Cristo. Dice que esto se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, o sea que esta civilización llegó a dominar un territorio muy extenso de Oriente Medio e incluso cuando acá ya me hablan del Imperio Persa, que me dice que es desde el siglo VI antes de Cristo, o sea, desde el año 600 antes de Cristo hasta el río Indo, me está hablando de que ya el territorio ocupado por Mesopotamia, pero ya en este momento ya se conocería como el Imperio Persa, fue, digámoslo, a llegar al punto de incluso dominar los territorios que en este momento ocupa la India, ¿cierto? Listo. Continuamos. ¿Qué me proponía la caricatura que nosotros estábamos viendo? Bueno, la caricatura me proponía que yo realizara una pirámide social, ¿cierto? Que esta pirámide social fuera de Mesopotamia, donde yo dijera qué era lo que pasaba en Mesopotamia con las organizaciones sociales. Entonces les estoy diciendo que en Mesopotamia, si usted se da cuenta, compañeritos, lo que ocurrió fue lo siguiente, que hay unas clases sociales, ¿cierto? Hay unas clases sociales que se van a estar en cierta medida representando ya. Venimos de una prehistoria donde no hay clases sociales, donde como les digo hay un sistema de gobierno rotativo, a una edad antigua donde todas las civilizaciones van a tener clases sociales. O sea, esta es la pirámide social de Mesopotamia, pero si fuese la pirámide social de Egipto, por ejemplo, ¿quién estaría acá arriba? Pues no sería el rey, sino sería el faraón, pero acá abajo estarían los esclavos. Y si no fuera esta la pirámide de Mesopotamia ni de Egipto, sino en cambio fuera la Mesopotamia, fuera la pirámide social de la India, ¿quién estaría en la parte de acá arriba? Ah, bueno, pues seguramente estaría el Brahman. ¿Y quién estaría acá abajo? Ah, pues seguramente estaría el Paria.
pero quiere decir que también hay una persona que se dedica a gobernar, que se dedica, digámoslo, a ordenar, a mandar, y hay otros que están dedicados simplemente a obedecer. Y si esta fuera de pronto la pirámide social de China, ¿quién estaría acá arriba? Ah, bueno, pues entonces estaría el emperador. ¿Y quién estaría acá abajo? Estarían también los esclavos. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que todas las civilizaciones antiguas tenían no solamente estas clases sociales, sino que para que estas clases sociales se dieran, se dio también algo llamado la propiedad privada. Quiere decir que ya los seres humanos poseían tierras, habían algunos que poseían muchísimas tierras e incluso poseían otros seres humanos. Y había otros seres humanos que no tenían ni siquiera el derecho a mantener a su familia unida, que no eran dueños ni siquiera de su propia vida. Listo. Los sacerdotes, acá entonces esta gráfica que me dice, esto era como podíamos haber llenado ese primer cuadro de la caricatura, diciéndome, sí, el rey es el que está arriba, tiene el poder absoluto, es la máxima autoridad política y militar y religiosa, es el legislador, es el juez supremo, era considerado como, no era considerado un dios, acá dice que en Mesopotamia el rey no era considerado un dios, bueno, sin embargo en Egipto el faraón sí llegó a ser considerado un dios, el representante de Amon-Ra en la tierra. Sin embargo, en otros lugares sí ir en contra de, digámoslo, del rey era ir en contra de Dios, ¿cierto? Y por eso, digamos, en muchos casos la gente no se alzaba en contra de sus gobernantes, aunque cuando nosotros empezamos a hablar acá de la historia ya de las clases sociales, muchachos, cuando ya empezamos a hablar de que hay unos seres humanos que empiezan a abusar de otros, también tenemos que empezar a hablar de la historia de las revoluciones. Entonces ya en Roma se va a presentar una revolución llamada la Revolución de Espartaco, ya en Egipto se va a dar la revolución que Moisés le hizo a su hermano Ramsés. Ya entonces en la India van a haber personajes también revolucionarios que van a empezar a marcar la pauta como el príncipe Siddhartha Gautama Buda, que va a renunciar a una vida de riqueza y que también va a marcar, digamos, la pauta, o si hablamos más adelante de quién fue Mahatma Gandhi en la India. Y eso, digámoslo, por mencionar algunas, digamos, de las distintas revoluciones que van a ir apareciendo en contra de todos estos regímenes que van a ser, pues, unos regímenes de esclavitud y pues que obviamente van a tener a miles de seres humanos sometidos en condiciones de vida infrahumanas o precarias. Señores, pero miremos qué era ser un rey. Entonces, usted se da cuenta, acá le tengo la imagen del rey Sargón, este señor que, si nos ponemos a mirar, fue el que unificó Mesopotamia. Y tenemos también acá este caballero que llama el rey Hammurabi, que como usted ya sabrá, pues entonces el rey que le estoy comentando que fue el que creó las primeras leyes, las primeras normas. Por eso a Mesopotamia pues le debemos tanto, ¿cierto? No nos debemos engañar haciendo que hay gente que nos pretende hacer creer que el derecho se creó en Roma, pues entonces el derecho romano y que nos pretenden hacer creer o que la filosofía son griegas y romanas, pero cuando nosotros sabemos que obviamente hay culturas donde hablar de la misma mitología, el simple hecho de que ya tengan mitología ya quiere decir que se están planteando unos interrogantes filosóficos y que están dándole respuesta por medio de relatos mitológicos, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta nosotros, pues estos seres humanos de Mesopotamia, pues acá podemos decir también incluso que nace la filosofía, porque hay gente que también pues habla de China y de Lao Tse y habla de Confucio y de cómo toda esta filosofía oriental ha sido, digamos, invisibilizada cuando decimos que la filosofía nace en Grecia con los pensadores presocráticos como tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Leucipo, Demócrito, Efeso, Heráclito, entre otros, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay pensadores que fueron mucho más antiguos a ellos, ¿cierto? Perfecto, listo. Continuando, acá hablamos del rey Nabucodonosor II. En la Biblia nos habla del rey Nabucodonosor II porque fue quien tuvo, digamos, a los israelitas prisioneros y allí se vivió el relato de Daniel, del que más adelante les hablaré. Compañeros, una sociedad estratificada. Ya estamos hablando un poco de la economía, ya estamos entrando en el territorio de la política, entonces ya sabemos que hay unos que se nacían o los educaban para gobernar y a otros para obedecer. Continuando. Hablar de la economía de Mesopotamia pues también tiene que ver con el hecho de cómo se desarrolló el comercio. Entonces como los mesopotámicos desarrollaron la rueda, eso les permitió también desarrollar otro invento llamado la yunta, que es la que permite que el buey are algunos territorios y los canales de riego, pues eso permitió que el territorio de Mesopotamia de ciudad a ciudad fuera, digámoslo, explorado
y tenían barcos para navegar por el río Tigris y el río Éufrates, lo que les permitía, digamos, llevar productos de una ciudad a otra, y pues estos productos se pudieron almacenar gracias a que obviamente pues se había desarrollado hasta un gran nivel ya la agricultura, ¿no? Tenemos acá unas imágenes de cómo era la Mesopotamia que les comento. Entonces los canales de riego para traer el agua del río, para que todas estas tierras sean más fértiles. Vemos que no hay bosques por allí, ¿cierto? Entonces, como no hay bosques por allí, los mesopotámicos también se inventaron el ladrillo, con el cual construyeron, digamos, las distintas edificaciones, ¿verdad? Y como ya eran tantas las cosechas, pues entonces inventaron contar de la siguiente manera. Esto se llama el sistema sexagesimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contaban con las falanges de los dedos, lo que les permitía que cuando ya llevaban la cuenta de 12, ya con este dedito llevaban 12 acá, volvía y contaba, y ya con el segundo dedo marcaba que ya tenía 24, y así sucesivamente. El sistema sexagesimal es el sistema que nos permitió a nosotros dividir el tiempo de la manera como lo conocemos. Entonces, de esta forma ellos también vieron la necesidad de dividir el tiempo y de marcar en sus escritos todo lo de las cosechas. Entonces, esta imagen que usted ve acá a este lado, esta es la escritura cuneiforme, que empieza como siendo dibujitos, igual que la escritura jeroglífica de Egipto, que son dibujos y luego se van transformando como especie de letras, ¿cierto? Entonces esto se hacía con una especie de cuñas, unos palitos, y se hacía sobre una arcilla que luego se endurecía y allí quedaba, obviamente, digamos, grabado ya en piedra toda la información que ellos querían ir llevando acerca de sus cosechas, acerca de cuánto tenían y demás, porque ellos pudieron, digámoslo, en cierta medida desarrollar la matemática, la escritura, pues porque ellos eran personajes también que estaban muy interesados en descubrir lo que sucedía, cuál era su destino, qué era lo que iba a pasar, digámoslo, en el futuro. Por eso también hablaron o estudiaron la astronomía, sabían que habían 5 planetas. Yo les conté incluso en clase que los nombres de los planetas como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esos vienen de los nombres también de los dioses, ¿cierto? Entonces de lunes, luna, martes, Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus. Entonces, como hay unos planetas que van relacionados con los mismos, digamos, días de la semana, y como les comento, el sistema sexagesimal fue el que nos permitió, digamos, dividir la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, la semana en 7 días, el año en 12 meses. Entonces eso fue una idea de los mesopotámicos, y que gracias a ella pudieron tener más control sobre, digamos, su economía. ¿Listo? Y pues mire qué grandes aportes para la humanidad. Se inventaron entonces la matemática, la escritura, y ya con eso nos tortura, digo, nos hicieron un gran bien para toda la vida. Continuamos. Acá que vemos un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Pues un sigurat es prácticamente un templo religioso. Estamos entrando en la parte de la lectura que me decía que cuál era entonces la religión de Mesopotamia. Me dice acá, hable de la pirámide social de Mesopotamia. Ya hablamos un poco de quiénes son los personajes de la pirámide social de Mesopotamia. Me dice, hable de la política. Ya sabemos que a nivel político, pues Mesopotamia se organizaba en ciudades-estado, que había pago de impuestos en Mesopotamia. También hablar de la política es hablar necesariamente de que hubo unas guerras por el poder, que hubo distintos periodos de la historia de Mesopotamia, y pues que también en cierta medida ellos se organizaron como un imperio, ¿cierto? Con unas leyes, con unas normas. Bien, me dice ahora que hable de la economía de Mesopotamia. Ya estábamos abordando que la economía de Mesopotamia tenía que ver con el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de los cálculos de la matemática, el sistema sexagesimal. Ya dijimos que también tiene que ver con la economía de los distintos productos que en Mesopotamia, digamos, se comercializaron o se cultivaron, ¿cierto? Que hay unos esclavos que son sobre los que se soporta, digamos, también gran parte de la economía sobre el trabajo esclavo, que hay unos templos llamados los sigurats donde se guarda la comida y donde se llevan las cuentas, la estadística y demás. Listo, perfecto. Ahora me dice que hable un poco de la religión de Mesopotamia, ¿cierto? Del código de Hammurabi, de qué aportes hubo para la humanidad por parte de Mesopotamia. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces vamos a hablar un poco de la religión en Mesopotamia. Ya sabemos que las ciudades de Mesopotamia se ubicaban de esta manera: Uruk, Lagash, Ur. Estas son simplemente 3 de las tantas ciudades que tuvo Mesopotamia, pero si nos damos cuenta eran ciudades amuralladas. Quiere decir que Mesopotamia también tuvo un gran desarrollo de lo que tiene que ver con la
ingeniería, con la arquitectura, ¿cierto? Entonces se desarrolló la cúpula para hacer este tipo, digamos, de edificación, ¿verdad? ¿Qué más se desarrolló en Mesopotamia? Bueno, entonces en Mesopotamia también se desarrolló prácticamente, si nos damos cuenta, el concepto de ciudad-estado y también se empezaron a desarrollar unas guerras entre unas ciudades y otras por el poder, por ver quién realmente gobernaba la totalidad del territorio, ¿cierto? Uno de los mitos religiosos de Mesopotamia, que yo sé que ya ustedes lo han trabajado en la clase de religión, pero acá lo vamos a tomar de nuevo, es el mito de Gilgamesh. Este mito, esta leyenda, que en realidad es un poema que quedó escrito por los mesopotámicos en una de esas tablillas que recuperamos, resulta que nos habla de un gran diluvio, ¿cierto? De un diluvio, y Gilgamesh era este hombre que necesariamente tuvo una batalla contra una bestia que fue creada para destruirlo, pero con la que después él se volvió un gran amigo. Resulta que luego mataron a su amigo, y Gilgamesh necesariamente tuvo que afrontar este gran diluvio. Vemos una barca, nos habla este relato de una barca llena de animales, que es pues también muy parecida a la historia de Noé. ¿Por qué les hablo de esto? Porque pues actualmente pues hay muchas guerras por, en teoría, términos religiosos, aunque sabemos que muchas de esas guerras son por territorio, pero pues nos tratan, digamos, en muchas ocasiones también, digamos, de pintar enemigos por la índole religiosa, y nosotros lo que no nos damos cuenta es que muchas de las religiones, así como lo vimos en algún momento, que la religión comparte muchas cosas también con la teoría científica, la teoría creacionista. En este momento yo les quiero mostrar que las religiones todas en sí comparten muchos elementos que son, digamos, los comunes. Por ejemplo, entonces acá tenemos la historia de Gilgamesh y el diluvio, y posteriormente al diluvio Gilgamesh tiene que ir a buscar una planta para que le dé la vida eterna, y resulta que esa planta es robada por una serpiente. Entonces acá tenemos algo muy parecido a lo que se habla en el libro de Noé cuando nosotros leemos la Biblia. Acá tenemos algo muy parecido a una serpiente robándole, digamos, el conocimiento, la vida eterna al ser humano, y esto tiene que ver también de pronto con el mito del jardín del Edén. Muchos de ustedes no lo saben, pero hay gente que dice que estos territorios de Mesopotamia fueron los territorios donde se desarrolló prácticamente pues el jardín del Edén, o donde se desarrolló pues prácticamente esta historia bíblica, que si hubiese sucedido en algún lugar, pues dicen ellos que hubiese sido en aquel lugar. Pues entonces acá empezamos a mirar cómo las distintas historias se entretejen, ¿cierto? Porque pues si miramos esta imagen hace alusión a cómo hay un señor llamado Anuk, que en realidad es un dios y que le extrae la costilla a otro ser, y de ella crea a los seres humanos. Entonces, últimamente hay muchos programas que nos hablan de los alienígenas ancestrales, y que nos hablan también de los Anunnakis y de los reptilianos, pero todas estas teorías tienen su origen en la mitología mesopotámica, ¿cierto? Y esta historia en la que se saca una costilla y se crea de allí a los seres humanos, pues es una historia que también vemos retratada en la Biblia. ¿Yo qué les quiero mostrar acá? Yo lo que les quiero mostrar acá no es precisamente que todas estas historias son la copia y repetición de una historia inicial, sino que muchas de las religiones tienen muchos elementos comunes, y nosotros a veces nos vemos como enemigos cuando realmente pues compartimos muchas de nuestras creencias. Incluso si nos damos cuenta, pues los textos religiosos de Mesopotamia que nos hablan del diluvio luego van a ser retomados por la civilización, digamos, por la civilización israelita, y la Torá, que es el texto sagrado de los judíos, pues tiene estos elementos dentro de sí misma. Igualmente, si nosotros miramos la historia de la creación, el Génesis, desde el punto de vista católico cristiano, pues comparte rasgos con este mito de Anuk y de cómo se crea a los seres humanos a partir de la costilla de otro ser. Si nosotros nos vamos a mirar esta otra historia que habla de una torre gigante que se hizo en teoría en Babilonia, o sea, cuando Mesopotamia ya había tomado el nombre de Babilonia, y que se hizo una torre llamada la Torre de Babel. Entonces en la Biblia nos cuentan que fue una torre que quería alcanzar a Dios, y que Dios castigó al ser humano derrumbando esa torre, y que todos quedaron hablando distintos idiomas, y desde allí pues digamos se trata de dar una explicación a por qué los seres humanos tenemos distintos dialectos o idiomas, ¿no? Pero esta torre
Y este mismo mito también lo encontramos en la civilización mesopotámica, ¿cierto? Y si nosotros miramos también con más detenimiento, pues nos vamos a dar cuenta que la misma civilización o que la misma, digamos, ideología del Corán o el mismo Islam también tiene sus raíces en muchos de los mitos o en, digamos, en la historia del pueblo israelita y de Ismael y de Isaac, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay muchos elementos comunes en las distintas religiones, más que de pronto diferencias, ¿cierto? Y acá vemos cómo hay retratado en esta parte otra historia que la Biblia cuenta y que también la civilización mesopotámica cuenta. Entonces ellos cuentan una historia de cuando en Mesopotamia el rey Nabucodonosor II tomó a unos israelitas y los metió al fuego, pero resulta que ellos no se quemaron porque un ángel los protegió. ¿Cierto? Eso le pasó al rey Nabucodonosor II y también cuando mandaron a Daniel a los leones, pero resulta que los leones no le hicieron nada a Daniel, ¿cierto? Entonces, estas historias son tanto de la civilización mesopotámica como hacen parte también de la cultura y religión israelita, como hacen parte también, digámoslo, de la historia misma del mundo antiguo, porque si usted se da cuenta, la misma Biblia es un texto histórico y muchas de las Biblias tienen incluso mapas que fueron grandes aportes para conocer cómo fue, digamos, cómo fueron los territorios y las distintas ciudades que allí aparecían, digamos, retratadas, ¿cierto? Esta última imagen me dice Moisés y Sargón de Akkad, el mito sumerio. ¿Por qué me habla de esto? Porque él me dice prácticamente que Sargón, el rey que unificó Egipto, que unificó Mesopotamia, disculpe, fue un personaje que cuando nació lo enviaron en una canasta por un río. Y esa es la misma historia que conocemos de Moisés, ¿cierto? Entonces vemos que también esta historia de Moisés tiene su raíz en la historia mesopotámica del rey sumerio Sargón, ¿cierto? Quien también pues obviamente fue enviado por un río y quien después va a unir Mesopotamia. Bien, compañeritos, llegamos a esta parte entonces, ya hablamos un poco de la historia y de la religión mesopotámica, ¿cierto? Y vamos a pasar prácticamente a esta parte que es el código de Hammurabi y los aportes que le hizo a la humanidad la civilización mesopotámica. Entonces, como usted ya se ha dado cuenta, la civilización mesopotámica hizo el aporte de la escritura cuneiforme, hizo el aporte de la rueda, hizo el aporte del ladrillo. Este que usted ve acá es un sello cilíndrico. Entonces, de esta manera, si usted se da cuenta, dejaron marca en la historia. Este era el sello que marcaba prácticamente la propiedad privada. Entonces, si era un sello del rey, entonces tenía que tener esta propiedad determinado sello, ¿cierto? Y así se garantizaba que era una propiedad del rey o no. Entonces, si usted se daba cuenta, compañero, pues ya empiezan ellos a dejar historia, ya empiezan ellos con su escritura a dejar todo para que nosotros en el futuro podamos aprender de todo lo que ellos, digamos, inventaron, desarrollaron, ¿cierto? Tenemos acá un pozo, tenemos acá también, digámoslo ya, la yunta que hasta en algunos pueblos hoy en día se sigue utilizando. Este es un museo que queda en Francia y aquí está exhibida la roca donde están escritas todas las leyes de los mesopotámicos, ¿cierto? Entonces se conoce como esta tabla, como el código de Hammurabi, como les digo, pues un gran aporte para la humanidad porque ya sabemos que todas las naciones, que todas las países, que todas las instituciones educativas tienen que tener unas reglas, tienen que tener unas normas, tienen que tener unas leyes, pero que son normas, leyes que deben necesariamente preocuparse por el bienestar de todos y que deben los seres humanos tenemos también, digámoslo, la obligación moral de vigilar y en la medida de lo posible de modificar o de modernizar esas leyes para que en cierta medida cada día sea esta sociedad más incluyente, más equitativa para todos. Último punto, compañeros. ¿Listo? ¿De qué me habla el último punto? Bueno, el último punto, vamos a ir acá a la lectura. Entonces ya hablamos de la religión en Mesopotamia, ya abordamos el código de Hammurabi, ya hablamos de los aportes a la humanidad. Vemos acá a Tina. ¿Qué nos está diciendo Tina? Dice, viva el respeto por los animales. Por eso cuando regreses, por favor, deja de jugar con el agua de los baños y ofréceme un poco. Deja de botar los chicles al piso porque se me pegan en el pelo y recuerda recoger las necesidades de tu mascota en papel periódico, ya que una bolsa plástica se demora aproximadamente 450 años en degradarse. Entonces, muchachos,
Yo en algún momento les mostré unas fotografías de un profe que en las horas de la tarde se quedaba ahí con Tina y con unas tijeritas le arrancaba a Tina los chicles que tenía pegados en el pelito. Entonces yo les hice a ustedes una reflexión en la clase donde les dije, miren estas fotos de un profesor que por la tarde le quita a Tina los chicles que se le pegan, esto no puede volver a pasar, ¿cierto? Entonces, compañeros, hay otra historia de otro compañero, otro profe, que le logró comprar la camita a Tina antes de la pandemia, porque la perrita, ustedes saben que está como enfermita de la caderita, entonces ella estaba durmiendo en una colchoneta que ya estaba un poquito desgastada, un poquito feita, entonces hay otro compañero que necesariamente le compró la camita a la perrita, hay otros profes, otro de los profes se fue en plena pandemia a llevarle a la perrita comida, hay otros profes que incluso todos los días le llegan al animalito con unas galletitas de perro, entonces acá el llamado es a que no se quede Tina de pronto en la guía de la institución simplemente como algo bonito que nos invita a trabajar, sino a que realmente nos preocupemos por el animalito que es nuestra mascota, que es la mascota de todos en el colegio y pues que día a día tratemos de hacerle la vida a Tina mucho más llevadera, mucho más feliz. Ella obviamente los extraña a ustedes y los quiere mucho, pero más que todo también los necesita, muchachos. Entonces, pues ese es el llamado que yo les quiero hacer acá con esta vía. ¿Listo? Yo no le digo el nombre de los profes que han hecho todo esto, pero sí ustedes saben, muchos de ustedes ya saben quiénes son. Algunos de los profes que usted llega y los ve también ahí echándole agua a las maticas, todas estas situaciones los docentes las hacemos para que muchachos, para enseñarles a ustedes que las cosas no se pueden quedar en el discurso, sino que las cosas tienen que tener un impacto en la vida real. ¿Listo? Bien, continuamos. Seguimos acá. Ya vimos esta parte donde yo les decía a ustedes, hágame un mito de la historia de Mesopotamia o si quiere hago un mito desde la Biblia que haya ocurrido. Entonces yo le hablé, mire, si quiere hábleme del mito de Daniel, que fue el que ya le conté que pasó en Babilonia, o si quiere hábleme entonces del diluvio, que también es el mismo mito de Babilonia, o hábleme del mito de cuando Gilgamesh fue a buscar la vida eterna, ¿cierto? Que también hace parte no solo de la historia de la religión mesopotámica, sino también de la historia de nuestra religión, digamos, católica o cristiana, o que también hace parte de la misma historia de las religiones del mundo. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, el último punto que les decía, que es uno de los puntos que más nos gustó hacer para ustedes, es este punto, que dice lo siguiente. Invento o propongo un nuevo escudo y bandera para mi país. ¿Por qué? Porque ya sabemos que de acuerdo a la lectura sobre el Código de Hammurabi, que nos habla que las normas y las leyes son importantes, usted puede hacer un escudo que represente a su familia, a su institución educativa o colegio. Le dije que haga un escudo que hable de su localidad o de su país o del mundo entero. Entonces usted tiene que hacer un escudo que me diga, mira, me gustaría que el escudo de Colombia fuera así, así, o el escudo del colegio me gustaría que fuera así, 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 y que tuviera estos derechos, que tuviera estas leyes, listo, bien. Yo hice acá también mi escudo para compartirlo con ustedes, entonces yo les muestro el escudo, si a mí me tocara hacer un escudo de Colombia que me gustaría que el escudo de Colombia tuviera. Entonces yo no le pondría acá ya el escudo de Colombia el cóndor de los Andes, que lamentablemente es un animal que tenemos en vía de extinción, sino que yo le pondría la paloma de la paz, que es lo que necesitamos en Colombia. Pero como yo estoy en contra del racismo, como a mí no me parece bien que la paloma de la paz sea blanca, que pienso que la paloma que es negra debe ser igual de buena a la paloma blanca, entonces yo le pondría dos palomas de la paz, una paloma blanca y una negra. ¿Qué más le pondría yo a mi escudo de Colombia? Mi escudo de Colombia entonces traería a muchos seres humanos con distintas religiones. Eso representaría que este es un país con diversidad y que respeta la libertad de culto. Que no porque no usted sea de Colombia tiene que creer en Jesús, o tiene que creer en Buda, o tiene que creer en Krishna, o tiene que creer en Shiva, o tiene que creer en... No, acá en Colombia se puede creer en quien usted quiera. ¿Qué más le tendría yo que poner a mi escudo de Colombia?
le pondría una Colombia así multidiversa, una Colombia en la que hay espacio para todos los seres humanos, para todas las razas, para todos los géneros, ¿cierto? Le pondría también una Colombia donde hay toda esta riqueza cultural, donde hay flores, donde hay diversidad, digamos, de animales también, donde hay una gran biodiversidad, pero también hay grandes expresiones culturales y artísticas desde los distintos lados y que también cada una es muy diferente de la otra. Pero sobre todo mi escudo de Colombia, ¿qué debería tener? Debe tener al movimiento indígena, aquellos indígenas que siguen luchando hasta el día de hoy por sus derechos. Debe tener al movimiento campesino, aquellos campesinos que hasta el día de hoy siguen en los distintos lugares, en los distintos pueblos luchando por nosotros y enviándonos la comida. Debe tener al movimiento afrodescendiente, porque es que afro no solamente es el que tiene la piel oscura, sino que afro somos todos los colombianos, porque dentro de nuestra sangre corre tanto sangre indígena como sangre afro, como corre también sangre europea. Nosotros somos una mezcla de todas las razas y no hay ninguno acá que sea sangre pura, que sea 100% indígena o 100% europeo o 100% afro. Acá hemos pensado que los afrodescendientes son los de piel morena, pero no, resulta que todos nosotros somos afrodescendientes. Es algo que quiero que todos ustedes siempre lo tengan presente, muchachos. Así como somos indígenas, somos campesinos. Tengo acá también en mi escudo de Colombia que involucrar al movimiento estudiantil, a los estudiantes, pero no a los estudiantes que se disfrazan de militares, no, a los estudiantes que son rebeldes, que pelean en contra de este gobierno, aquellos que saben que los verdaderos héroes no tienen un camuflado, sino que saben que los verdaderos héroes tienen es un sombrero de paja, tienen unas botas de caucho, tienen un asadón en la mano. Entonces esos estudiantes también deberían estar en mi escudo de Colombia, ¿cierto? ¿A quién más incorporaría yo en mi escudo de Colombia? Pues al movimiento obrero, ¿cierto? Tengo al movimiento indígena, al movimiento campesino, al movimiento afrodescendiente, al movimiento estudiantil, al movimiento obrero también lo incluiría en mi mapa de Colombia. Porque yo creo que Colombia es un país que no es un país de ingenieros, de abogados, de arquitectos. Creo que Colombia, la Colombia que todos queremos y la Colombia fuerte que todos vemos a diario es la Colombia hecha por la gente como usted, como yo, la gente como cualquiera de las personas que están en la calle llevándonos a nuestro lugar de trabajo, como el que está cuidando el colegio. A propósito, hablando muchachos de Tina, mire la enseñanza que nos dan los guardias de seguridad de la institución, que son quienes también bañan a Tina, están pendientes de ella, las directivas, los profes, que incluso también son quienes velan por la alimentación del animalito. Entonces démonos cuenta de todas estas tipos de cosas, son enseñanzas que muchas veces no están en una hoja, no están en una planilla, pero que sí son las verdaderas enseñanzas de la escuela, ¿cierto? Como le decía a los profes, que usted llega al colegio y los ve echándole agua a las maticas. Es todo ese tipo de cosas, muchachos. Y yo estoy hablando acá a los profes, pero también puedo hablar de los estudiantes que se ponen en el baño de manera voluntaria a ayudarnos a vigilar que la gente no desperdicie agua. Puedo hablar de los chicos que en los descansos ayudan a que se arme una fila en la cafetería para que los niños pequeños tengan derecho a comprar. Podemos hablar de los estudiantes que renuncian a jugar en la cancha para también darle espacio a los niños pequeños para que puedan jugar allí. Entonces es empezar a construir una escuela para todos. Este escudo de acá, muchachos, que en el futuro lo veremos si es que les puedo dictar clase en los salones ya donde estén más grandecitos, pues representa la unión del campesino. Esta es la hoz, la herramienta de trabajo del campesino. Y este es el martillo, la herramienta del trabajo del obrero. Entonces este escudo representa la unión entre los obreros y los campesinos de Colombia, la unión con los afros, la unión con los estudiantes. Esta imagen es de los estudiantes de Cazucá, muchachos que están luchando hasta hace muy poco porque su escuela permaneciera abierta. Pues esos estudiantes rebeldes, revolucionarios como Dylan Cruz, como los estudiantes y las familias que están en ese momento luchando y defendiéndose contra el Estado que los está agrediendo en Ciudadela Sucre, ¿cierto? Como entonces todo esto que sucede en Soacha y que nos damos cuenta y como digamos las distintas poblaciones que tienen que poner, digamos, su voz de inconformidad frente a los abusos del Estado, ¿cierto? Y con un gobierno que no solamente asesina a los líderes sociales, no solamente asesina a los docentes, sino que ahora incluso ya asesina a los estudiantes de los colegios, ¿cierto? Entonces esto no puede seguir pasando. Yo quiero un país donde no haya maltrato animal, un país donde ya hay esto a lo que le llamábamos arte y cultura, esto a lo que le llamábamos la tradición, pues resulta que esto debe ser reevaluado.
lugar donde realmente ya no los seres vivos tengan el derecho también a vivir una vida digna, ¿cierto, compañeros? Y acá pues obviamente también el movimiento afro en Colombia, como les digo muchachos, todo esto es por el respeto a la diferencia, por el respeto a la diversidad, ¿cierto? Entonces, compañeros, pues esta es la propuesta que yo les quería mostrar, así sería mi escudo de, de Colombia. Yo haría un escudo así que represente pues que queremos un país distinto, un país pujante, donde las mayores riquezas que hay en el país ya no sean el canal de Panamá que no nos pertenece, sino que sea la misma población, que nos demos cuenta que nosotros somos ricos de estar en estas tierras y que nuestra riqueza es lo diferente, lo distintos que somos, y para que no tratemos de imponer estereotipos de belleza que nos han llevado a que las mujeres o a las niñas sufran después de anorexia, que nos han llevado a decirnos que las mujeres tienen que tener plástico dentro de sus cuerpos también para ser atractivas, o que los hombres tienen que ser de pronto violentos, o que los hombres tienen que ser de pronto, digámoslo, mujeriegos, ¿cierto? Sino que si nos damos cuenta tenemos que reevaluar todos nuestros valores. ¿Listo? Bien, compañeros, pues prácticamente este es el final del video. Me resta decirles que los extraño mucho y que espero pues que nos veamos prontamente para poder avanzar también pues no solamente en todos estos temas, sino en lo que nos convoca como sociedad, pero pues sobre todo que estemos siempre dispuestos a defendernos y a defender nuestro derecho a la vida, a defender nuestro derecho a ser distintos, a ser diferentes, y también a defender también obviamente nuestro derecho a permanecer juntos y a permanecer obviamente unidos en pro de la transformación social, ¿cierto? Bien, que no se quede la transformación de ambientes como un eslogan, sino que sea algo que realmente a diario vivamos. Entonces, no siendo más, me despido y hasta la próxima. Chao, banda.